que no está exactamente cerca del corazón, hacia el cardiomiocito. Entonces ahí tenemos una señal que es endocrina, ¿ok? La tiroides va a vertir su contenido al torrente sanguíneo y de esta manera va a alcanzar su órgano blanco. ¿Sí me expliqué? También hay señales que son endocrinas, exócrinas, autócrinas. Vamos a tener señales que son autócrinas. Eso quiere decir que son señales químicas secretadas por la propia célula. Recording in progress. ¿Okay? Entonces, todas estas señales corresponden. Autócrinas quiere decir que es señalada por la propia célula. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que todas estas señales tienen algo en común. Para que la célula, el cardiomiocito o la célula del músculo liso, en el caso de los vasos y de las arterias y venas, pueda interpretar todas estas señales, tiene que tener una serie de proteínas llamadas receptores. Entonces, toda la membrana celular va a tener estos receptores. Y los receptores, vamos a ver que tienen mecanismos de señalización, cascadas de señalización. Eso quiere decir una serie de eventos químicos, bioquímicos que ocurren hacia el interior de la célula y que dan por resultado cambios en la función o una modulación de la función. ¿Hasta aquí me siguen? Sí. Okay. Entonces, vamos a ver que los cardiomiocitos van a recibir señales endócrinas de muchos órganos. Van a recibir señales endócrinas de la tiroides, por ejemplo, de las glándulas suprarrenales, de los riñones, del propio cerebro. Entonces, las señales son muy, muy diversas. Las señales parácrinas ocurren, por ejemplo, a través de secreción de factores entre el endotelio y el músculo, en los vasos especialmente. Y las autócrinas son pocas, pero también van a existir. Entonces, en lo que a mecanismos de regulación se refiere. Entonces, vamos a ver que estos mecanismos de regulación son comunes hasta cierto punto. ¿Alguien dejó de entrar a María Hernández? Ah. No, digo que ahí está, pero ahí que se quede en la sala. Sácala y repórtala. Sí, ok. O sea, lo que hay que hacer es removerla y reportarla a Zoom. Entonces, les decía que lo que tienen en común todos estos receptores de membrana es que, primero que nada, se encuentran en la membrana plasmática. Entonces, vamos a tener, les voy a hablar de receptores acoplados a proteínas G. ¿Ok? Entonces, estos receptores se caracterizan porque tienen 7 pases transmembranales, entonces cruzan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces la membrana transmembranal. Y vamos a ver que esta pues es una proteína, ¿no? Que tiene de particular que está acoplada a otra proteína llamada proteína G. Esta proteína G va a tener 3 subunidades o 3 partes de la proteína. Una parte de la proteína se llama G-alfa y las otras 2 subunidades, que son otras 2 pequeñas proteínas, se llaman gamma y beta. Ajá. Entonces, vamos a ver que dependiendo de esta proteína G,
vamos a tener una G alfa S, una G alfa I y una G alfa Q. Dependiendo de si la proteína que tenemos es S, I o Q, los resultados van a ser diferentes. Es decir, las señales, la serie de eventos que van a ocurrir dentro de la célula van a ser distintos. Entonces, vamos a comenzar con esta que se llama S. La S es por estimuladora. Nada más que está en inglés, ¿verdad? Estimulatory. La I es por inhibidora. Y de la Q, ahorita les platico. Primero les voy a platicar de estas que son alfa S. Entonces supongan que aquí tenemos una SI. Ajá. Y supongan que aquí tenemos otro receptor que está acoplado a una G S, también con su beta y su gamma. Entonces, estas dos tienen en común que estimulan o inhiben. Específicamente, estimulan o inhiben a una proteína que se llama, estimulan o inhiben a la adenilato ciclasa. Entonces, esta proteína adenilato ciclasa es una enzima. Y lo que hace es que la adenilato ciclasa va a tomar ATP y lo va a convertir en AMP cíclico. Entonces, este mecanismo es súper importante porque este AMP cíclico es una señal que va a modificar la actividad de otras proteínas, va a modificar la actividad de los canales, va a modificar la actividad de las conexinas, va a modificar incluso la actividad de la cerca. Se volvió a trabar la maestra, ¿verdad? Sí. 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 En la membrana son siempre del mismo tipo. O son GI o son GS. Lo que cambia es que en la parte externa, digamos aquí está el exterior y aquí está el interior celular, en la parte externa este receptor de 7 dominios transmembranales o receptores acoplados a proteínas G puede reconocer diferencialmente las señales que vienen a través del torrente sanguíneo. Entonces vamos a tener que este receptor puede estar, reconocer específicamente, por ejemplo, adrenalina. Y este receptor de acá puede reconocer específicamente acetilcolina. ¿Sí? Entonces, bueno, pongamos noradrenalina. Esta noradrenalina pues es secretada, por ejemplo, por el sistema nervioso simpático, mientras que la acetilcolina es secretada por el sistema nervioso parasimpático. ¿Sí me explico? Entonces, si la célula está recibiendo una señal del sistema nervioso simpático que lo está bañando en adrenalina, se va... Ay, lo puse al revés, perdón.
Esto sería acetilcolina. Y este sería adrenalina. Si tenemos aquí a un nervio simpático que está bañando la célula en noradrenalina, entonces se activa una proteína GS y esta GS va a estimular de forma, va a estimular aquí de forma positiva a la adenilatociclasa. Y entonces la adenilatociclasa toma ATP y lo convierte en AMP cíclico. Y aquí se incrementa el nivel de AMP cíclico. ¿Sí? Por el contrario, si tenemos una terminal nerviosa que está bañando con acetilcolina, se activa el sistema parasimpático, llega aquí mucha acetilcolina, entonces se activa este receptor para acetilcolina y se activa esta proteína GI. Y esta proteína GI tiene un efecto negativo sobre la actividad de la adenilatociclasa. Y entonces vamos a tener una disminución en la cantidad de AMP cíclico. ¿Sí? Este mecanismo es súper importante. ¿Por qué es súper importante este mecanismo? Pues por la razón, sí se grabó, por la razón simple y sencilla, recordarán ustedes de que en el cardiomiocito marcapaso, pongamos aquí un marcapaso, recuerdan ustedes que cuando hablamos de potencial de reposo y de potencial de acción, decíamos que este marcapaso tiene un canal llamado HCN. ¿Se acuerdan de eso? Y decíamos que ese canal HCN se activa cuando hay AMP cíclico. ¿Se acuerdan de eso o no se acuerdan de eso? Sí. Ok. Ya habíamos dicho que pasa cuando se incrementa el AMP cíclico. ¿Qué le pasa a este canal? Se abre el canal. Se abre. Se abre el canal, exactamente. Entonces, fíjense bien, si aquí llega noradrenalina, se incrementa la actividad de esta proteína estimuladora, estimula la adenilatociclasa y aumenta el nivel de AMP cíclico. Entonces, al aumentarse aquí el nivel de AMP cíclico, pues vamos a tener que este canal pues se abre. Bueno, este y otros canales de este mismo tipo, ¿no? Porque ahora tienen AMP cíclico. Se abren con mayor facilidad y eso va a tener como consecuencia que la membrana del cardiomiocito marcapaso pase rápidamente de ese potencial que era como de menos 60 milivoltios a menos 40 milivoltios, pase con mayor velocidad, ¿sí? Entonces, cuando tenemos AMP cíclico aumentado, lo que va a ocurrir es que en lugar de que sea así de lento, va a ocurrir un incremento de el disparo de potenciales de acción. Y a este efecto, ¿cómo se le denomina? Si aumenta el número de disparos del cardiomiocito marcapaso, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué significa eso para la actividad del corazón? Despolarización. Cada uno de estos potenciales de acción está asociado ¿con qué? ¿A qué da lugar que inicia? La contracción. La contracción. Entonces, cada uno de estos está asociado a un ¿Latido? A un latido. Entonces, si aumenta el número de potenciales que se disparan, ¿qué cosa aumenta? La frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca. Exactamente. Lo que va a ocurrir aquí
es que va a haber un incremento de la frecuencia cardíaca. ¿Cómo se llama ese efecto? Taquicardia. No necesariamente taquicardia. Taquicardia es cuando rebasa cierto valor, ¿verdad? ¿Cómo se llama este efecto? Lo acaban de estudiar con la doctora. Hipertensión. ¿Otra vez cómo? Hipertensión arterial. No, aquí solamente estamos hablando de que aumenta la frecuencia cardíaca. Cronotropismo. Exacto, Ana. Se llama cronotropismo positivo. ¿Sí lo vieron? Sí. Entonces, el truco está en esto. Entre más AMP cíclico hay, estos canales que se denominan HCN van a activarse mucho más rápido y entonces van a vencer el trabajo que hace la sodio potasio ATPasa y los canales de potasio para mantener a la célula hiperpolarizada, y va a haber mayor disparo de potenciales de acción y cronotropismo positivo. ¿Sí me expliqué o no me expliqué? Sí. Maestra, yo tengo una duda con lo de G-alfa. ¿Con qué? Con lo de las G-alfa-I, creo. Uh-huh. Ya no entendí si nada más era, por ejemplo, parasimpático o parasimpático. Ok, entonces mira, la noradrenalina es secretada por el simpático, ¿sí? Y la acetilcolina es secretada por el parasimpático. Ok. Entonces, por ejemplo, GIS, bueno, creo que sí, no, es G-alfa S, nada más va a estar por el simpático. Alfa S. Ok. Sí. El simpático en el corazón, especialmente en el cardiomiocito de marcapaso, el cardiomiocito marcapaso va a tener este receptor acoplado a una proteína GS. Este receptor recibe el nombre de receptor beta, me lo pongo de receptor, de receptor beta adrenérgico. Tengo muy mala letra, pero espero que sí me explico. ¿Sí? Gracias. En cambio, el otro receptor, el receptor que es para acetilcolina, se llama receptor M1. Cada uno de estos receptores son similares en cuanto a que están acoplados con proteínas G, pero cada uno de estos en la parte externa va a tener sitios específicos para reconocer una señal. En el caso del receptor M1, acetilcolina. En el caso del receptor beta adrenérgico, va a reconocer noradrenalina. ¿Sí? Ok, sí, gracias. Bueno, entonces, digamos que estos receptores son como una llave y una cerradura. Cada receptor reconoce una señal, ¿sí? Una señal externa. Y hacia el interior está acoplada a una proteína de tipo GS. Ahora bien, si estamos hablando de proteínas GS, el resultado va a ser siempre que activan a la adenilatociclasa. Y si hablamos de proteínas GI, el resultado va a ser siempre que inhiben a la adenilatociclasa. Ok, muchas gracias, maestra. ¿Sí? Ahora bien, este AMP cíclico se le conoce como un segundo mensajero. ¿Por qué? El primer mensajero es la acetilcolina o
la adrenalina. Ese es el primer mensajero, el mensajero que viene del exterior hacia la célula, ¿no? Y este de aquí se le conoce como segundo mensajero. ¿Por qué? Porque este segundo mensajero va a llevar el mensaje hacia el interior de la célula. Y la respuesta que ocurre en el interior de la célula depende de la célula. En el caso del cardiomiocito marcapaso, uno de sus principales blancos son estos canales HCN, que si recuerdan, si ustedes se acuerdan, HCN significa precisamente que es un canal que se abre por hiperpolarización. Ay, qué feo escribo, por Dios. La falta de Doctora, costumbre. una pregunta. Dígame. Bueno, la proteína M1 entonces va a activar a la alfa, bueno, la G1, y en el caso de la beta adrenérgico va a activar a la GS, ¿no? Ajá. Entonces, esas de beta adrenérgico y M1 no se considerarían mensajeros. Otra vez, Así que si la M1 y la beta adrenérgico no se considerarían mensajeros. no se consideran mensajeros porque estas proteínas, la alfa, el M1 y el beta adrenérgico no se mueven. O sea, un mensajero lleva un mensaje de un lugar a otro. Estos, en cambio, el M1 y el beta adrenérgico están anclados en la membrana. No, Lo ok. mismo pasa, la acetilcolina y la adrenalina viajan de un lugar a otro. En este caso, de la terminal nerviosa hacia el cardiomiocito, hacia la membrana del cardiomiocito. Por eso es el primer mensajero. Está funcionando como un sistema de comunicación. En cambio, los receptores no se mueven. Los receptores solamente reciben el mensaje, lo transmiten hacia el interior de la célula. ¿Y cómo lo transmiten? De esta manera, haciendo que se active o que se inhiba la adenilatociclasa. Y el que sí puede viajar, el que difunde, esta adenilatociclasa tampoco se mueve mucho, está anclada a la membrana por el lado de adentro. Entonces, por eso esta tampoco es un mensajero. Es solamente parte del mecanismo de señalización, del mecanismo de traducción. El que sí se mueve de un lugar a otro dentro de la célula es este AMP cíclico. Este sí puede viajar a través de todo el citoplasma, moverse a otros lados de la membrana, irse a muchos lados. Por eso este es considerado mensajero. ¿Sí me expliqué? Sí, gracias. Ok, entonces este de aquí, el AMP cíclico, es el que lleva el mensaje. Entonces, chequen esto. ¿Qué pasa si ahora tenemos un estímulo vagal bien fuerte? Te bañas del marcapasos de acetilcolina. Díganme qué es lo que pasa. ¿Esta acetilcolina se une a dónde? Díganlo todos fuerte para que se lo puedan aprender. Repetite adjuvans. ¿En dónde se une la acetilcolina? A G alfa I. No. Chéquenle bien a dónde se une la acetilcolina. Al receptor. Al receptor M1, ¿no? Al receptor M1, muy bien. El receptor M1 está acoplado a G alfa I. G-alfa I. Y la G-alfa I, ¿qué cosa hace? Inhibe Inhibe. la adenilatociclasa. Muy bien, inhibe la adenilatociclasa. Y si se inhibe la adenilatociclasa, ¿qué es lo que ocurre
Disminuye la disminuye el AMP cíclico. Disminuye el AMP cíclico. ¿Y qué va a pasar con estos canales HCN? No se van a abrir. Exacto, o se van a abrir menos. Ujú. Entonces vamos a tener que el HCN, si no tiene AMP cíclico, tiende a estar cerrado. Ujú. Si hay AMP cíclico, entonces se abre. ¿Sí me siguen? Sí. Entonces, ¿qué va a pasar si ahora no hay AMP cíclico? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Puede despolarizarse más rápido o más despacio? más despacio. Más despacio, despacio. ¿verdad? Entonces va a tardar más tiempo en despolarizarse y en lograr un potencial de acción. Y entonces, ¿qué va a pasar con la frecuencia cardíaca? Disminuye. Disminuye. La frecuencia cardíaca disminuye. ¿Ya este efecto se le denomina? Cronotrópico negativo. Ok, una vez más para los asientos de allá atrás. Ajá, veamos cómo funcionan estas dos vías. Se activa el sistema simpático. ¿Qué cosa secreta el simpático sobre el corazón? Noradrenalina. 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 La noradrenalina, ¿a dónde se une? Al receptor beta adrenérgico. Al beta adrenérgico. Al receptor beta adrenérgico. El receptor beta adrenérgico está acoplado a Proteína GC. a la G-alfa pro- S. otra vez todos, A la proteína G-alfa S. a la proteína GS. Muy bien, G-alfa S. ¿Y la G-alfa S qué hace? Aumenta la adenilato ciclasa. Aumenta la actividad de la adenilatociclasa. Y al aumentarse la actividad de la adenilatociclasa, ¿qué le pasa? ¿Cuál es el efecto? Aumenta el abre, AMP. Genera Se produce más AMP AMP cíclico. cíclico. Aumenta el AMP cíclico. Si estamos en un cardiomiocito marcapaso, ¿qué efecto tiene ese incremento en AMP cíclico? que se abran los canales. La apertura de canales que HCN. aumente la La frecuencia apertura de cardíaca. canales HCN. Si se abren más canales HCN, ¿qué es lo que pasa con los potenciales de acción? ¿Son más rápidos? No son más rápidos, sino que ocurren más rápido. Ocurren más Ocurren con rápido, mayor frecuencia, con mayor frecuencia. ¿sí? Y entonces, ¿eso qué significa para el corazón? Que va a aumentar la frecuencia cardíaca. Que va a aumentar la frecuencia cardíaca y a ese efecto se le llama. Cronotropismo positivo. Muy bien. Ahora demos un estímulo vagal. Hacemos un estímulo vagal y se activa el sistema nervioso parasimpático. ¿Qué es lo que secreta el parasimpático? Acetilcolina A. Acetilcolina A. ¿Y a dónde se pega la acetilcolina A? Al receptor Ah, Receptor M1. M1. Al receptor M1, muy bien. Y ese receptor M1 está acoplado a, A la proteína Proteína G-alfa I. y esa G-alfa I, ¿qué efecto tiene? Inhibe a la Inhibe el AMP cíclico. Inhibe a la adenilatociclasa. Si se inhibe la adenilatociclasa, ¿qué es lo que pasa? No se produce Disminuye el AMP AMP cíclico. Se reduce la producción de AMP cíclico. Y si estamos en una célula de cardiomiocito, Se van No se a abren se los abran los menos los HCN. canales de HCN. se reduce la actividad de los canales HCN, ¿verdad? ¿Y eso qué consecuencias tiene sobre la actividad eléctrica? Los Bueno, potenciales de acción. la despolarización va a ser más Menos lenta y va a disminuir la frecuencia cardíaca. Muy bien, la despolarización va a ser más lenta, se producen menos potenciales de acción. ¿Y eso qué consecuencia tiene para el corazón? Disminuye la frecuencia cardíaca. Disminuye la frecuencia cardíaca y a eso se le denomina. Cronotropismo Cronotropismo negativo. ¿Ya ven que está bien fácil? E insisto, yo lo puedo repetir 50 veces, pero quienes lo tienen que repetir son ustedes. Ahora bien, ese no es el único efecto que tiene
el AMP cíclico. Vamos a ver que además el AMP cíclico se activa a otra proteína. Esta otra proteína se denomina pKa. Esta se denomina pKa porque es una sinasa de proteínas tipo A. Y se llama A porque es dependiente de AMP cíclico. Por eso se llama pKa. En inglés se dice protein kinase A. Ajá. Entonces, sinasa en inglés se escribe con K, kinase, ¿ok? Entonces ahora esta pKa lo que hace es fosforilar, es decir, va a tomar ATP, le va a pegar un grupo fosfato a una proteína blanco le va a pegar un grupo fosfato a una proteína blanco y va a salir ADP. Bueno, ahora bien, lo interesante es qué es lo que pasa cuando la pKa fosforila a sus proteínas blanco. ¿Sí? Entonces, vamos a poner esa fosforilación. Ay, necesito más colores. Digamos este. Entonces, cuando se fosforilan las proteínas blanco, entonces pueden ocurrir dos cosas. O que la proteína tenga un efecto, disminuya su actividad o que aumente su actividad. Eso depende de la proteína. ¿Ok? Entonces, esta fosforilación puede tener un efecto positivo o negativo sobre esta proteína blanca. La mayor parte de las veces es un efecto positivo, pero no siempre, hay excepciones. ¿Sí? Entonces, lo que va a ocurrir cuando el AMP cíclico se une a la pKa es que aumenta aquí la actividad de la pKa. ¿Sale? Y entonces esta pKa va a fosforilar a muchos blancos. ¿Cuáles blancos son esos? Voy a poner así al grupo fosfato. Este grupo fosfato lo voy a convertir en una estrellita. Pues tiene muchos blancos y dentro de los cardiomiocitos vamos a ver cuál es esta lista de blancos. En primer lugar, fosforila conexinas. Fosforila canales de calcio tipo L. Fosforila al receptor de reanodina. Fosforila también a la cerca. Ajá. ¿Y a quién más fosforila? Bueno, ahorita no lo saben, pero también fosforila a en las, bueno, mejor todavía no me meto con eso porque si no los voy a hacer más pelotas. ¿Okay? Entonces, al menos tiene estos blancos en las células musculares, sean cardiomiocitos de trabajo o sean cardiomiocitos marcapaso. ¿Sí me explico? Entonces, todos los hace más efectivos. ¿Qué papel tienen las conexinas? ¿En dónde están las conexinas? Entre los cardiomiocitos.
Sí, ¿en qué parte del cardiomiocito están y qué función tienen? Les adelanto que en todos los casos, al fosforilar a estas proteínas, las hace más eficientes, todas estas aumentan su actividad. Ujú. Entonces ahora todo lo que tienen que saber, fíjense qué importante es la clase de histo, tienen que saber qué cosa es lo que hace cada una de estas proteínas en la fisiología, en el funcionamiento del cardiomiocito. ¿Qué son las conexinas y para qué sirven? ¿Alguien se acuerda? Las Para Se encuentran en dejar el, pasar sustancias, ¿no? Como el sodio y el potasio. Otra vez, no me... Me acuerdo que era como para dejar pasar iones de Ujú. sodio y potasio. Son canales, ciertamente, dejan pasar sodio, calcio, sí, pero ¿en dónde están? Se están llaman... en el disco intercalar del músculo estriado. Exacto, Fátima, perfecto. Están en los discos intercalares del músculo estriado. ¿Y eso qué significa? Recuerden que cuando vimos el cardiomiocito tiene una parte que tiene interdigitaciones y tiene otras partes que son planas. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el cardiomiocito 1 y acá tenemos el cardiomiocito 2. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, resulta que justamente en esta región de aquí, en la región del disco intercalar, en la región plana del disco intercalar, teníamos una serie de canalitos. ¿Se acuerdan de eso o no? Sí. ¿Se acuerdan que dijimos que una vez que aquí se genera el potencial de acción, parte de los iones de sodio y de calcio que entran a través de los canales van a viajar a través de esta conexina? ¿Se acuerdan de eso? ¿O ya se les olvidó todo? Entonces, además de que esta célula se va a despolarizar, parte de estos iones de sodio y de calcio van a viajar hacia la célula vecina, de manera tal que aquí comienzan a acumularse cargas positivas. Este estaba en reposo originalmente, hasta que aquí se encuentran con otro canal dependiente de voltaje que deja pasar sodio y entonces esta célula dispara su potencial de acción. ¿Sí me expliqué o no? ¿O ya se les olvidó todo? ¿Sí me siguen o no me siguen? Sí. Ok, entonces, repito la lección. ¿Cómo se comunican la electricidad una célula a la otra? Pues a través de estas conexinas. Parte de los iones de sodio que entran aquí en la fase 1 del potencial, parte de los iones de calcio que entran aquí en la fase 2 del potencial, van a moverse a través de las conexinas, a través de las uniones intercalares, ¿sí o no? A estas partes de las uniones intercalares, recuerdan que decíamos que reciben varios nombres. Estas proteínas de aquí reciben el nombre de conexinas, uniones gap, uniones de hendidura, uniones comunicantes.
¿Sí se acuerdan de eso o no? Sí. Ok, pues ¿por qué se llaman comunicantes? Porque comunican entre célula y célula. Pues porque comunican entre célula y célula, ¿verdad? Entonces, en esta parte que es la fascia comunicante, aquí es por donde parte de estos iones se van a escapar y esta célula que estaba en el reposo empieza a acumular cargas positivas en su membrana hasta que alcanzan canales de sodio dependientes de voltaje y luego estos se abren, dejan entrar sodio a chorro y acá comienza la fase 1 del potencial de acción de este cardiomiocito 2. ¿Sí me siguen o no me siguen? Sí. La cero, ¿no? La fase cero. ¿Cómo? Que cuando entraba el sodio era la fase cero. Ah, sí, perdón, la fase 0, sino la fase 1. Sí o sí. ¿Sí me siguen o no me siguen? Y así es como la electricidad va a llegar desde el nodo sinusal hasta la punta del corazón, hasta las paredes libres, hasta la base. ¿Sí me siguen o no me siguen? Sí. Entonces, Sí. regresando a esta lección, las conexinas, ¿ya recordaron en dónde están? ¿Sí? ¿A todo el mundo le quedó claro? Sí. Ok, entonces les decía que cuando aumente el AMP cíclico, aumenta también, aquí, si aumenta la cantidad de AMP cíclico, vamos a tener un incremento en la actividad de la pKa. Y eso va a llevar a un incremento de la actividad de las conexinas, es decir, se van a abrir más conexinas en las uniones comunicantes. ¿Sí me siguen? Entonces, si ahora por aquí se comunican más rápido, aquí tenemos a estas conexinas fosforiladas, se abren más rápido. ¿Cómo creen que va a ser la velocidad de la conducción? ¿Mayor o menor? Mayor. Mayor. ¿Cómo se le llama al aumento en la velocidad de conducción? Cronotropismo positivo. Muy bien. Entonces, si aumenta la velocidad de conducción, eso se llama efecto dromotrópico positivo. ¿Sí me expliqué? Sí. Entonces va de nuevo, misma lección. Supongan ustedes que se activa el simpático. Ajá. Se activa el simpático. ¿Qué es lo que hace el simpático? ¿Qué secreta? Noradrenalina. Esa noradrenalina se une ¿a dónde? Al receptor beta-adrenérgico. Al receptor beta-adrenérgico, que está acoplado a una proteína. Alfa S. Alfa S, muy bien, G alfa S. Y esta proteína G alfa S se llama S porque Estimula la adenilato ciclasa. muy bien, pero repítanlo todos a coro, abran su micrófono para que yo los escuche. ¿Qué es lo que hace la proteína G alfa S? Estimula la adenilato ciclasa. Muy bien. Si se estimula la adenilato ciclasa, ¿cuál es el efecto? Aumenta la producción de AMP cíclico. Muy bien. Si aumenta el AMP cíclico, ¿qué pasa con la pKa? Aumenta su actividad. Aumenta su actividad. ¿Y qué es lo que hace sobre las conexinas? Las Se abren fosforilas. las conexinas y aumenta la velocidad de conducción. Muy bien, aumenta la actividad de las conexinas. ¿Y eso qué consecuencia tiene para el cardiomiocito? Que va a aumentar la velocidad de conducción. Va a aumentar la velocidad de conducción. Y a ese efecto se le llama Cromotrópico positivo. Positivo.
Perfecto. Ahora activen el parasimpático. ¿Qué es lo que va a pasar? Secreta acetilcolina. Secreta acetilcolina. ¿Y la acetilcolina se une en dónde? Al Al receptor M1. receptor Receptor M1. Al receptor M1. ¿Y ese está acoplado a una proteína? alfa I. Alfa 1. G alfa I. Y se llama G alfa I porque, Inhibe a A la la adenilato adenilato ciclasa. ciclasa. muy bien, si inhibes a la adenilato ciclasa, ¿qué cosa es lo que pasa? Disminuye la actividad del AMP cíclico. Muy bien, y si disminuye el AMP cíclico, ¿qué Va, pasa con la actividad de la PKA? Se disminuye la disminuye. actividad de la PK. Exacto, si disminuye el AMP cíclico, disminuye la actividad de la PKA. ¿Y qué va a pasar con la actividad de las conexinas? Va a disminuir, Abren no se van a menos. abrir tanto. Se van a cerrar y entonces, Va a bajar la velocidad de Disminuye conducción. la velocidad de conducción. ¿y cómo se llama ese efecto? Dromotrópico Dromotrópico negativo. negativo. Muy bien. ¿Ya vieron que está fácil? Sí. Solo tienen que repetirlo un poquito. Bueno, a ver, vámonos más rápido. Dentro del cardiomiocito, además de las conexinas, también se afectan a los canales de calcio y a los receptores de rianodina. ¿Qué consecuencia tendría eso para el cardiomiocito? Digamos, si aumenta el AMP cíclico, aumenta la actividad de la PKA y aumenta la fosforilación de canales tipo L y de receptores de rianodina. Ahí sí, como mínimo, deberían de saber eso, ¿verdad? ¿Qué cosa hacen esos canales de tipo L y los receptores de rianodina? La contracción del músculo. La contracción del músculo, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Ah, pues muy sencillo, ¿verdad? Ay, no, tú no me gustas. ¿Cómo es eso? Ah, pues recordarán que tenemos acá en el cardiomiocito, aquí tenemos el sarcolema y aquí tenemos al túbulo T. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Además del túbulo T, Sí. la doctora les había dicho que aquí tenemos retículo sarcoplásmico, ¿verdad? Hasta acá estaría el siguiente túbulo T. Y el retículo sarcoplásmico. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ok. Entonces, recuerdan además que aquí teníamos canales tipo L. ¿Sí se acuerdan de eso? Aquí tenemos un canal tipo L y enfrente, ¿qué teníamos? Los receptores de rianodina. Los receptores de rianodina, exactamente. Entonces, mientras de este lado tenemos al canal tipo L, aquí en el retículo sarcoplásmico tenemos al receptor de rianodina. Ajá. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ocurre el potencial de acción? ¿Qué pasa durante la fase 2 del potencial de acción? ¿Entra calcio? Aquí vamos a tener entrada de calcio. ¿Por dónde entra este calcio? Por la bomba Por cerca. el canal tipo L. A través del canal tipo L. Esta entrada de calcio ocurre, este calcio que está en el exterior celular va a entrar aquí a través del canal tipo L. ¿Sí me siguen? ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Ah, pues que cuando ese canal de calcio se pega aquí al receptor de rianodina, lo que va a ocurrir es que va a abrir al receptor de rianodina. ¿Sí se acuerdan de eso o no? Sí.
Y Sí. si se abre el receptor de rianodina, ¿qué es lo que pasa? Entra el calcio. ¿Entra o sale el calcio? Sale el calcio hacia el citoplasma, Sale el calcio hacia el citoplasma. ¿De dónde sale? del retículo sarcoplásmico. Del retículo sarcoplásmico. Del retículo sarcoplásmico, ¿verdad? ¿Y por qué sale del retículo sarcoplásmico? Ah, bueno, pues porque aquí vamos a tener a la sarcómera, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Aquí Sí. tenemos a la sarcómera. Tenemos filamentos gruesos y filamentos delgados. En los filamentos delgados vamos a tener, aquí está decorado con una proteína trimérica. ¿Se acuerdan de qué proteína es esa? ¿Cómo se llama? ¿Para dónde va el calcio? ¿A dónde se pega ese calcio? ¿Por qué se necesita calcio para la contracción? Se pega la troponina. Muy bien, esta que estamos pintando aquí en verde es la troponina. Específicamente, ¿a dónde se une el calcio? A la troponina C. A la troponina C. ¿Y qué cosa es lo que hace la troponina C? Permitir que haya contacto entre la actina y la miosina. Exactamente. Lo que va a hacer la troponina C es que va a desplazar a la tropomiosina de su lugar. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿O ya no se acuerdan de nada? Era que se daban muy Recuerden lejito, que ¿no? teníamos aquí las cadenas de actina en el filamento delgado. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Sí. Estaban como entrelazadas. Y luego aquí en el medio teníamos la tropomiosina, que lo que hacía era estorbar, impedir que se uniera aquí la cabeza de la miosina. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, hasta lo enseñé en un video. Exactamente. Entonces, la troponina C lo que hace es empujar, quitar aquí de su lugar a esta tropomiosina. ¿Sí? Lo que hace la tropomiosina es empujar, lo que hace la troponina C una vez que tiene calcio, es empujar a la tropomiosina para permitir que interaccionen la actina y la miosina. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? La desfosforilación del... La contracción, ¿verdad? Entonces, repito, todo es lógico aquí. ¿Qué pasa si la pKa viene y fosforila a este canal de rianodina y fosforila a este canal de calcio tipo L y aumenta su actividad? Va a entrar más calcio. Va a haber más calcio. ¿Y qué va a pasar con la contracción? Va a ser más ¿Va a rápido. aumentar? Va a aumentar. Muy bien. ¿Cómo se conoce a ese efecto? Inotrópico positivo. Exactamente. Entonces vamos a tener que, si la pKa tiene más AMP cíclico disponible, su actividad aumenta. Aumenta también la fosforilación del canal de calcio, del canal de rianodina, y por lo tanto eso me va a dar un efecto final, efecto ionotrópico positivo. Vean que dice ionotrópico. O sea, en realidad se refiere a esto, al aumento del flujo de canales de calcio a través de los canales. Pero el efecto fisiológico final es que hay un aumento en la fuerza de contracción.
¿Sí me expliqué? U otra vez, from the top. ¿Voy bien o me regreso? ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, ok. Entonces, otra vez, vámonos de regreso, hasta acá. Se activa el simpático. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hace el simpático? Secreta noradrenalina. Muy bien. ¿A dónde se pega la noradrenalina? A los receptores beta adrenérgicos. Muy bien. ¿Y los receptores beta adrenérgicos están acoplados a? A la La proteína proteína G-alfa S. Muy bien. La G-alfa S se llama S porque es. estimula Estimula la la adenilato ciclasa. Muy bien. Si se estimula a la adenilato ciclasa, entonces, ¿qué pasa con el AMP cíclico? Aumenta. Aumenta. Si estamos en un cardiomiocito de trabajo, ese aumento en el AMP cíclico, ¿a quién afecta? A las conexiones de canales de calcio tipo L y receptores de adrenalina. A ver, más despacio, váyanse por partes. ¿Este aumento en AMP cíclico a quién afecta? A las la conexiones. proteína PK. La PKA, a la sinasa de proteínas tipo A. ¿Sale? A ver, repítanlo todos conmigo. Sinasa. Sinasa de Sinasa de proteínas tipo A. Muy bien. Acuérdense, es como tratar de aprenderse el nombre de una persona y jamás pronunciarlo. Pues lo más seguro es que se te va a olvidar. ¿Vale? Entonces, tienes que aprenderte el nombre. Dale pistas a tu cerebro para que se acuerde, en este caso musculares, PKA, sinasa de proteínas tipo A. Ok, entonces se activa la PKA y ¿a quién afecta? a los canales de tipo L y a los Receptores de adrenalina. Ok, otra vez, ¿la PKA qué hace? Fosforila canales tipo L y receptores de adrenalina. Exactamente, así otra vez, pero todos a coro. ¿La PKA qué cosa hace? Fosforila canales calcio tipo L y receptores de adrenalina. Y eso produce, ¿qué cosa? Una entrada de calcio. Que se aumente la entrada de calcio. fuerza de contracción. Una mayor entrada de calcio o un incremento, dicho más sintéticamente, va a producir un incremento en la concentración de calcio intracelular. A través de estos dos mecanismos, la entrada de calcio a través del exterior, a través del canal tipo L, y la salida de calcio del retículo sarcoplásmico. Entonces eso produce un incremento de calcio en el citosol y eso tiene como consecuencia un aumento de la fuerza contráctil del músculo. Un aumento de la fuerza de contracción. Entonces, al aumentarse la fuerza de contracción, a ese efecto se le conoce como ionotrópico positivo. Muy bien. Ya casi lo tienen. Ahora díganme cuál es el efecto del parasimpático. Secreta acetilcolina A, que se une a M1. Se une a su receptor M1. Y este se une a la proteína G-alfa I. Actívase la G-alfa I y que inhibe a la adenilato ciclasa y aumenta disminuye el producto de AMP cíclico. Muy bien. ¿Y qué consecuencia tiene eso? Disminuye la actividad. Disminuye la actividad de la PKA. Ajá. Que ¿Qué pasa si se disminuye la actividad de la PKA?
Disminuye la No se cantidad de fosforila en los icono. canales. Ajá. Exactamente, se empieza a perder la fosforilación. Se empieza a perder la fosforilación porque en todas las células existen fosfatasas. Y las fosfatasas lo que hacen es remover estas señales, ¿sale? Esas están activas todo el tiempo, entonces si la PKA siempre está compitiendo con las fosfatasas, que hay toda una serie de fosfatasas, las fosfatasas a quitar y la PKA a poner, entonces siempre hay esta competencia, ¿sale? Entonces se pierden las fosforilaciones y ¿qué es lo que pasa? Se desfosforila el Da canal. menos calcio. Se Ajá, disminuye desfosforila la el concentración calcio, de calcio intracelular. disminuye la cantidad de calcio intracelular. ¿Y eso qué efecto tiene? Va a disminuir la fuerza de contracción. Disminuye la fuerza de contracción. Y entonces si disminuye la fuerza de contracción, a eso se le llama ¿cómo? Efecto Efecto ionotrópico negativo. ionotrópico negativo. Efecto. My mistake. Es inotrópico. ¿Inotrópico qué? Negativo. Negativo. Muy bien. Entonces, tenemos que si disminuye el AMP cíclico, disminuye la actividad de la PKA, disminuye también, se pierden aquí estos grupos fosfato, disminuye la entrada de calcio o la concentración de calcio citosólica y eso va a tener un efecto inotrópico, va a tener un efecto de reducción de la fuerza de contracción y a eso se le conoce como efecto inotrópico negativo. Bueno, entonces ya explicamos casi todos, ¿verdad? Explicamos por qué hay un efecto cronotrópico, por qué hay un efecto dromotrópico y por qué hay un efecto inotrópico. ¿Sale? Bueno, a ver, chequen la lista de las cosas que fosforilan la PKA. ¿Cuál nos falta? La de fosforilación de la cerca. Bueno, entonces, en realidad no fosforila directamente a la cerca. En realidad fosforila a otra proteína que se llama fosfolambano. Este fosfolambano, esta cosa me estorba. Aquí tenemos el retículo sarcoplásmico. De este lado tenemos aquí a los receptores de rianodina. Que funcionan como canales. Y de este lado tenemos a la bomba cerca. ¿De qué color quieren la cerca? Amarillo. Amarillo anaranjadosa, va. Entonces, aquí está la bomba cerca. Bueno, la bomba Ya se acabó, maestra. Y a ver si regresa.